Bienvenidos a La Cuarta. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar al ingeniero César Gutiérrez, expresidente del directorio de Petroperú. Ingeniero, como primera pregunta, actualmente se habla de una subida internacional del alza de precio del gas, ¿no? Sin embargo, no queda exactamente claro cuáles son los factores que han implicado esta alza. ¿Podría explicárnoslos? Sí, mira, el precio internacional de enero a la fecha se ha incrementado aproximadamente 44%. Y de hecho es la recuperación de la demanda a nivel internacional después del problema del COVID del año pasado. Lo que se prevé es que hasta el 2022 siga incrementándose la demanda y siga incrementándose el precio. Eso ahí de hecho repercute en el mercado internacional. El Perú es un importador para cumplir su cuota de demanda. Se importa más o menos 20% del volumen demandado en el Perú y el 80% restante se produce en el Perú a través de Pluspetrol principalmente, y esa producción local también se valoriza a precio internacional, que es la manera como se llevan los negocios de gas y petróleo en el mundo. Entonces, el precio que va al público está muy influenciado por lo que ocurrió a nivel internacional. Del precio al público, casi el 50% del valor corresponde a precio internacional, y la diferencia es la cadena comercial, que es decir, aquel que lo retira de los almacenes Callao y de una serie de actores lo lleva hasta el público en general. Y bueno, la semana pasada el Poder Ejecutivo anunció que se tomarían medidas, ¿no? Y la reciente propuesta del ministro de Energía y Minas fue que el precio del GLP regresara al FEPC. ¿Es esta medida viable y efectiva? Y en todo caso, ¿cuáles serían las medidas que puede tomar el Ejecutivo para reducir el precio del gas? En el corto plazo es lo que tenían a la mano. El precio no se puede regular. Hay una ley orgánica, que es la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que establece que el precio es libre mercado. Y la única manera era incluir el GLP en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, cosa que ha estado así desde el año 2004, desde 2004 hasta el 2020. Ahora, ¿es lo apropiado? Cuando los precios están permanentemente subiendo, el Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles, que en este caso iría el GLP, se convierte en un subsidio estatal porque sube el precio, y los importadores y productores lo que hacen es una anotación en cuenta para no subir al público. Esa anotación en cuenta lo toma en cuenta el Tesoro Público, y dado cuando los periodos de incremento son largos, los operadores, importadores y productores locales le van a decir al gobierno: bueno, dado que el precio no baja, no puedo recuperarlo, necesito que me devuelvas dinero. Eso es un subsidio directo. Hoy día el gobierno ha dicho en el transcurso de esta semana que piensa subsidiar con 10 soles. Y eso significa más o menos 5 millones de soles por día. Y al mes suman como 160 millones de soles el costo de este subsidio. ¿Cuánto será futuro? Bueno, es proyectarse qué va a ocurrir, pero de hecho va a seguir subiendo. Pero por lo pronto la cifra que tenemos es que al mes son 160 millones de soles que echarle la mano al Tesoro Público para subsidiar el precio del GLP. Esa es una medida de corto plazo. Lo que hay que mirar es en el largo plazo. Y se comienza a hablar de la masificación del gas, como una alternativa. Yo no la considero que esa alternativa es viable. La masificación del gas al final resulta un mito en el Perú, un mito de bajar de precios, pero no se explica a qué costo se está haciendo eso. Bueno, el ministro Franque justamente también manifestó la posibilidad de una asociación público-privada en torno al gas de camisea. ¿Es el gas de camisea una alternativa viable para quizás en el largo plazo reducir el precio del gas? Bueno, hay que explicar ahí. Cuando habla el ministro Franque del gas de camiseta, está refiriendo al gas natural. Ujú. Y las acciones públicas privadas que está refiriendo él no es a la parte productora. La camiseta se produce en el lote 88, se produce en el lote 56, se produce en el lote 57. Entonces ellos son productores, invierten, desarrollan el yacimiento y producen. Ese gas natural se puede utilizar en las ciudades en redes de distribución. Hoy día existe concesionario de red de distribución en toda la costa peruana. Pero un distribuidor, que interviene en el negocio de distribución de gas natural por redes, le es negocio cuando hay un gran consumidor o grandes consumidores. Para que tengas una idea, cerca de 6 empresas generadoras de electricidad se consume el 62% de la demanda del gas natural por redes. 62% de 6 empresas. Más de 1 millón de consumidores a nivel domiciliario consumen el 2% del volumen total. Entonces, de hecho, el negocio, como en los operadores de distribución, es
Si tenemos un gran consumidor o algunos grandes consumidores, que es el caso de las eléctricas que están en Chilca, bueno, puedo dar cobertura a una cierta cantidad de suministros domiciliarios, pero si no tengo eso, tengo problemas. El otro ejemplo muy claro es lo que ocurre en la región Piura. En la región Piura existen dos grandes consumidores, que es la refinería Talara y el caso de la empresa eléctrica de Piura, que se llama hoy día Enel de Piura, Generación Piura. Entre los dos se consume casi el 65% de la demanda que habría en la región Piura. ¿Y qué es lo que dice el concesionario de distribución? Yo me comprometo a dar en la región Piura 64.000 conexiones, sí, pero están atadas esas 64.000 conexiones a que dos grandes consumidores se tomen el 65% del volumen. Entonces, la distribución de gas natural tiene sentido para un concesionario que en un país como el nuestro, siempre y cuando exista grandes consumidores. Mientras tanto, si no existe eso, esto es simplemente una carga onerosa. Y hay una demostración. En junio de este año se llamó una licitación para abastecer 7 regiones del interior del país para 130.000 conexiones. Y para 130.000 conexiones, el estimado de inversión era de alrededor de $200 millones. La pregunta era, ¿había un privado interesado? No, no lo hubo. Y eso que el Estado lo que indicaba era que eso se iba a hacer con un fondo de manejo estatal, que los recursos lo pone el privado, que se llama el Fondo de Inclusión Social y Energética. Entonces, ¿cuánto cuesta una conexión de gas natural con las redes, la conexión al domicilio y las conexiones internas? Equivale a 92 soles por mes para consumidor. Yo digo, si vamos a utilizar esos recursos, 92 soles por mes durante 20 años, más fácil que le regales el balón de gas, que en un caso medio cuesta 40 soles. Entonces, ¿para qué dilapidar recursos si ya está demostrado que los valores de las redes de gas natural, cuando hay un gran consumidor, sencillamente hay que financiar el tesoro público? Entonces, no hay solución. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la solución? O si Nermín ha planteado una solución interesante que le llaman el balón eléctrico, que sería oportuno explicarlo al público, pues es una solución de mucho menor costo para el consumidor. Justamente continuando con los anuncios del gobierno y, bueno, justo mencioné algunas recomendaciones para futuro, tomando en cuenta la subida de precios para los hogares, ¿cuál sería alguna recomendación para que no les impacte tanto el aumento del gas? Sí, bueno, digamos, y es por el GLP, si queremos estar a la par con lo que se hace en el mundo, de reflejar los precios internacionales, por ahí no hay salida. Pero ¿en qué se utiliza el GLP en el Perú? Se utiliza evidentemente para cocina en el rubro doméstico, en los domicilios. Ese es el principal uso. A nivel comercial e industrial, el gas natural sí tiene un sentido, tanto para el distribuidor como para los consumidores. Pero para llegar a los domicilios, como te indicaba, eh, si la riega natural resulta una carga onerosa para el Estado, voy a utilizar fondos que maneje el Estado por más que lo contribuya el público. Una alternativa es suministrar, reemplazar el GLP doméstico por energía eléctrica. Y uno dirá, oiga, pero la cocina eléctrica es bien cara. Bueno, depende pues de qué cocina eléctrica estamos hablando. Las nuevas tecnologías, que no son tan nuevas, ya tienen tan como de 10 años atrás, existe la cocina de inducción y las ollas de inducción. En esos, utilizar energía eléctrica es mucho más eficiente que utilizar GLP. Y si sacamos costos a las tarifas actuales de electricidad, eso sale aproximadamente, si el balón hoy día en promedio cuesta como 40 soles en el domicilio, utilizar electricidad vía cocina de inducción sale como 30 soles. Hay distritos de Lima como Miraflores, donde el GLP cuesta 60 soles. Entonces sería mucho más eficiente. Y eso se puede mejorar más aún, porque estamos hablando de energía eléctrica para producir, digamos, electricidad, abastecer cocinas de inducción y favorecer los domicilios, pero con el parque actual, que es decir, parque a gas natural y parque a hidroeléctricas. Pero si utilizamos la energía renovable, que ya en el Perú es barata, eso se reduciría más o menos a 20 soles por cada mes, el equivalente a un balón. O sea, si antes utilizaba un balón que me cuesta 40 soles y utilizo electricidad con la tecnología actual, con el parque actual, 30 soles, pero utilizo renovables que ya existen en el Perú, como la solar, eso baja 20 soles. Entonces, esa es la solución. ¿Qué se necesita hacer? Incentivar un poco las renovables en el Perú, que eso puede estar listo en 2 años. Operadores privados existen, inversores privados existen, y las redes de electricidad estatales y privadas existen, privadas en Lima e Ica y estatales en el resto del país. Esa es la solución. Entonces, demitifiquemos la masificación del gas natural, eso tiene un sentido en el consumo industrial y eléctrico,
Y vamos por el tema eléctrico, es mucho más barato que el GLP. Y no necesitamos obligarlo, el que quiera vaya por ese camino. En los niveles vulnerables, financiemos de la cocina, cosa que estamos haciendo hoy día, por ejemplo, proporcionando los casinos a GLP. Esa es la salida racional. Podemos hablar al detalle de los números, pero por ahí va. No hagamos con el mito del gas natural que sencillamente no corresponde a una realidad ni es la solución más económica, ¿no? Entiendo, señor el ingeniero. Continuando con los anuncios, justo con esta industria de los hidrocarburos que usted menciona que hay que un poco desmitificar. El presidente Castillo, durante su discurso de Fiestas Patrias, anunció que Petroperú debería competir en esta industria contra los privados. ¿Eso sería económicamente viable? No, o sea, igual decíamos, el negocio no va por el GLP. Imponer a Petroperú como actor del mercado del GLP es meterlo en problemas. ¿Por qué? Hoy día Petroperú lo único que tiene es almacenamiento. Un almacenamiento en Talara, que era productor a partir de la refinería Talara de GLP, y en el Callao, que se traía lo de Talara. Pero después Petroperú no interviene en la cadena comercial. Cuando hablamos de precio, importación, precio internacional, hablamos del precio del producto, de la primera transacción, que es decir, del productor que llega al Callao, pues petróleo, ¿no? Digamos, y de los importadores que llegan al Callao. Petrol 80%, importadores 20%. Petroperú llegaría hasta ahí, hasta la primera transacción. O importa o le compra más a Petrol. Pero eso le justifica la mitad del precio del balón. La otra mitad es la cadena comercial, que es el mayorista que compra en volúmenes importantes en el Callao, la cisterna que lo transporta a las plantas que lo fraccionan en balones de gas, el del balón que lleva a los locales de venta distritales y la venta distrital a domicilio. Eso es la cadena, eso le justifica la otra mitad del precio. Petroperú no tiene nada de eso. Involucrarlo en esa cadena significaría invertir. La pregunta es de dónde. Si Petroperú hoy es una empresa altamente endeudada y que sería importante que digamos, hagamos el gran esfuerzo para que las deudas que ha contraído para modernizar Talara se paguen. Ahí debería estar el esfuerzo. Pero no vayamos en la posición errada de meterlo a un mercado que no tiene futuro entre la electricidad. Y es más, cuando no tiene los recursos para hacerlo. Entonces es una posición completamente errada, con gran desconocimiento por parte del gobierno, que yo creo que hay que mostrárselo, que ellos compren la idea, porque es la realidad, son los números contundentes, ¿no? ¿Y usted cree de alguna manera que Petroperú sería, o habría la posibilidad de privatizarla? No, privatizar Petro hoy día es un imposible político, con este gobierno o con cualquiera. Ya esa posibilidad se terminó en el año 1994, cuando se fueron privatizando diversas unidades de Petroperú. De ahí hacia adelante, la privatización en general, no solamente el petróleo, sino de cualquier empresa pública, se convirtió en mala palabra. El último intento se hizo en el 2001, cuando el gobierno de Toledo quiso privatizar dos eléctricas, una en Arequipa, Gasa, y otra en Tacna, llamada Jesús. Eso fracasó estrepitosamente, vino el equipazo, el ministro del Interior de esa época, Fernando Rospigliosi, tuvo que renunciar, hubieron muertos. Ese fue el último intento privatizador. Hoy día tenemos que empezar con situaciones diferentes. La empresa que está en manos del Estado, perfecto que esté en manos del Estado, si se le hace intervenir al privado es vía bolsa de valores, pero en la participación del Estado que se maximice el uso de los recursos. No lo obliguemos con plata del fisco a intervenir en actividades que ya no le veo futuro, como el caso del GLP o el caso de la distribución por redes. Eso no tiene futuro en el Perú. Eso ahí sencillamente es dilapidar fondos y que ningún privado le interesa. Entonces, no hagamos eso, vayamos por las soluciones apropiadas, no hay forma de que se privatice y lo que tiene el Estado que lo maneje de la forma más óptima posible. Perfecto, ingeniero. Como última pregunta, bueno, hace poco, cambiando un poquito de tema, la Sindarmin confirmó que en la selva habían 474 casos de derrame de petróleo hasta marzo. Cada vez son más comunes. ¿A qué se debe este aumento de derrames? ¿Y Sí, cómo o sea, prevenirlos también? digamos, hay dos cosas ahí. Hay la producción de pozos en la selva, que en este caso correspondían al lote 192, que está en Andoas, que no tiene operador, que se le entregaba a Petroperú para que busque un socio y se vuelva a operar. Y el lote 8, que lo tenía Plus Petrol, que ya tampoco tiene operador, porque Plus Petrol, con la subsidiaria que tenía, que se llamaba Plus Petrol, entonces se quedó en liquidación. Eso no existe y lo va a heredar Petroperú.
Esos han sido fuente desde los años 70 de la producción de impactos ambientales. Pero por otro lado, Petroperú también tiene sus problemas con el oleoducto no peruano, que ha tenido roturas sucesivas. Entonces los impactos ambientales vía oleoducto, vía los campos petroleros, hoy día todo eso se le ha pasado a Petroperú. El tema es que eso, en el caso del oleoducto es responsabilidad directa de Petro, en el caso de los lotes petroleros, hasta los 90 fue responsabilidad de Petro y después de privados. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Dado que eso existe, el Estado y que el privado, en el caso de Pluspetrol, ya negó la posibilidad de hacerlo, y además nos ha ganado en procesos arbitrales, el Estado tiene que asumir eso. ¿Cuánto cuesta? No hay un inventario real. Se habla de más de $1.000.000.000, pero es una cifra así tirada al aire. Probablemente valga más. Y probablemente lo que vale remediar y que vale la pena remediar y hay que hacerlo porque se está deteriorando la calidad de vida de la gente de la zona, puede ser de tal valor que iguale a las reservas de hidrocarburos que hay en el interior del subsuelo de esos departamentos. Entonces, yo creo que el Estado ya, ese número de impactos ambientales es grande. La mala operación del producto por antigüedad sigue dando impactos ambientales y la responsabilidad del Estado es que se remedie. Empecemos limpiándolo y después remediar. Remediar significa volver al estado anterior, cosa que es muy difícil, pero hay que empezar a hacerlo. No puede ser posible que la gente de la zona la tengamos navegando en un mar de hidrocarburos con unas actividades era, por ejemplo, la pesca o la obtención de agua de los ríos. Eso ahí sencillamente el Estado tiene que abordar esa responsabilidad y creo que es una de las cosas que deben preverse en presupuesto público y gradualmente ir remediando. Eso no hay otra alternativa, hay que hacerlo. Perfecto, ingeniero. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por sus valiosas Muchas gracias intervenciones. por la presencia, Franco. Bueno,